Muy buenas tardes, sean muy bienvenidos y bendecidos a un nuevo video que estamos haciendo para hablar de la palabra del Señor. Bueno, quisiera invitarles a leer en el libro de Génesis, en el capítulo 36, en el versículo 12. Dice así: Y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalec. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalec. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Hoy día vamos a estar hablando acerca de Amalec, los amalecitas. Entonces leí este versículo para que viéramos cuál es el origen de Amalec. Amalec, usted sabe que aquí estábamos viendo Abraham tuvo a Isaac, y Isaac tuvo dos hijos, ¿cierto? Mellizos. Uno que era muy velludo y rubio, que es Esaú, que lo vimos acá, y el otro fue Jacob, de donde sale la nación de Israel. Bueno, Esaú tuvo un hijo llamado Elifaz, y Elifaz tuvo una concubina, dice, llamada Timna, y Timna le dio a luz a Amalec. Entonces, Amalec, ¿quién viene siendo? Viene siendo sobrino de Jacob, ¿cierto? Sobrino de Jacob. Pero vemos a través de las escrituras que los amalecitas fueron muy crueles con el pueblo de Israel. Fueron gente que Dios en un momento quiso exterminarlos por completo. De hecho, era el deseo de Dios exterminar a los amalecitas. Ya vimos el origen, que es nieto de Esaú. Nieto de Esaú. Ah, sí, nieto de Esaú. Entonces Jacob no era el tío, era tío abuelo. Entonces vemos que era nieto de Esaú, y podemos ver que ellos hicieron algo muy feo, muy feo. Mire, ahí en el libro de Deuteronomios, vamos a leer el libro de Deuteronomio, en el capítulo 25, les quiero invitar para que veamos qué es lo que ellos hicieron tan feo a los ojos del Señor. En el versículo 17 y 18 dice así: Acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no hubo ningún temor de Dios. Miren lo que vemos aquí en la palabra del Señor. El pueblo de Israel había salido recién de Egipto. El Señor lo había estoy viendo a mi hermana. A mi hermana, que Dios la bendiga mucho. A mi hermana Margarita, que nosotros le decimos que bendiga grandemente. Mi hermana amada, te amo mucho. Entonces, cuando Israel recién había salido de Egipto, el Señor lo había libertado a través de Moisés. ¿Sabe qué pasó? Israel dice, mire, lo voy a leer porque es importante. Aconteció, acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú ibas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por eso que Dios quería exterminarlo, porque ellos no tuvieron ningún temor de Dios. ¿Sabe qué hicieron los amalecitas? Usted sabe que siempre cuando el pueblo va marchando, en la vanguardia, ¿cierto? Que son los primeros,
van los soldados, van los más fuertes, también iban los sacerdotes, ¿cierto? Cuando iba avanzando Israel en el desierto, pero aquí, ¿sabe qué? Dice que Amalek salió de repente y atacó la retaguardia de Israel. ¿Qué es lo que es la retaguardia? La parte de atrás. ¿Sabe quiénes iban atrás? Los ancianitos, los enfermos, los niños, las mujeres embarazadas. Y Amalek hizo eso. Amalek le salió al encuentro al pueblo de Israel a atacarlos, pero Amalek no fue frontal, él no fue por adelante. Él fue y atacó la parte más débil de Israel. Qué cobardía más grande, atacar a niños, ancianos, atacó a los más débiles, a los enfermos, atacar a las mujeres embarazadas. Eso es lo que hizo Amalek. Y por eso que Dios dice, no tuvo temor de Dios. No tuvo temor de Dios porque Amalek tiene que haber oído de Dios. Tiene que haber oído de su bisabuelo Abraham, no sé. Usted sabe que era nieto de Saúl. Entonces, tiene que haber oído que Dios era un Dios grande, todopoderoso, que se le apareció a Abraham, que Dios iba a ser, Dios tenía planes con ellos. Pero ¿sabe qué? Amalek fue un pueblo después. De ahí, de Amalek, ¿cierto? Salió, o sea, él es descendiente de Abraham, de Isaac, es nieto de Saúl, hijo de Elifaz, pero los amalecitas no tuvieron ningún temor de Dios, ninguno, imagínense. Cuando dice, cuando ellos estaban cansados, dice, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios, te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. ¿Está viendo? Amalek cometió una maldad muy grande con el pueblo de Israel. Eran, entre comillas, parientes, entre comillas, porque igual Israel, todo el pueblo de Israel venía de Jacob y ellos descendientes de Saúl. Entonces, esa maldad que hicieron, el Señor quedó indignado con Amalek. El Señor quedó indignadísimo. También vemos en Éxodo 17, ¿cierto? Todos conocemos la historia cuando estaba Moisés y Aarón y Ur levantando las manos de Moisés, y Moisés ya después, avanzado el día, ya se cansó tanto que los sentaron en una piedra y los dos le tenían sujetas las manos para destruir a Amalek, ¿cierto? Pero eso fue después, porque Josué se enfrentó a los amalecitas. Pero acá lo que estamos viendo que el pueblo recién había salido de Egipto, ellos estaban cansados, fatigados, y Amalek comete esta maldad tan grande de atacar a los débiles, la retaguardia de Israel. Entonces, por eso que el Señor después le manda al rey Saúl, ¿cierto? Todos conocen la historia, que Saúl desobedece. Igual lo vamos a ver. En 1 de Samuel 15, ¿qué es lo que el Señor le dice a través de Samuel? Que vaya y destruya todo Amalek. A ver, vamos a ver si es que lo podemos leer textualmente. El 15 empieza acá. Dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió, no, a que te ungiesen. Miren, el 2 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y después vemos en el 8, para no leer todo el pasaje, dice así. Y tomó vivo, aquí está hablando de Saúl, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek,
pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Entonces sabemos que Saúl le perdonó la vida al rey de Amalek, que se llamaba Agag, y también perdonó lo mejor de los bueyes, de las ovejas, según él, con el propósito de ofrecérselo en holocausto, en sacrificio a Jehová. Pero ahí fue cuando él fue desechado, porque el Señor había dado una orden, y esa orden era: destruye del todo a Amalek, porque el Señor sabía que ese era un pueblo que jamás iba a rendirse a Dios y que jamás ellos se iban a arrepentir. Dios, que conoce los corazones de las personas, Dios sabía que Amalek siempre iba a estar oponiéndose a Israel, siempre iba a ser un pueblo que iba a estar atacando al pueblo de Israel, sabía. Entonces el Señor quería exterminarlos por completo, el Señor quería sacarlo de la faz de la tierra. El Señor quería sacarlo de la faz de la tierra a Amalek. Y Saúl desobedece y lamentablemente, bueno, después Samuel termina matando a Agag, pero nosotros podemos ver que quedó alguien de la descendencia de Agag, que seguramente huyó cuando fue Saúl a destruir. Lo más probable es que él salió huyendo, alguien lo salvó, y eso lo vemos en el libro de Esther, en el capítulo 3, en el versículo 1. Dice así: después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Hamedata Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Amán, quien también, por odio a Mardoqueo, ¿cierto? Porque Mardoqueo no se inclinaba ante él, Amán al rey lo engañó, haciéndole que hiciera un edicto real para destruir a todos los judíos que estaban cautivos en ese tiempo, ¿cierto? Junto con la reina Esther, que se llama Hadasa. Y Amán odiaba también a los judíos, pero ese odio, más que venir porque Mardoqueo no se inclinaba ante él, como todos los demás, cuando él fue honrado por el rey Asuero, ¿sabe cuál era el odio de Amán contra los judíos o contra el pueblo de Israel? Que él sabía que el pueblo de Israel, a través de Saúl, había ido a exterminar, fue a exterminar a su pueblo. Entonces, él, como huyó, tiene que haber huido. Alguien a lo mejor le ayudó, era niño posiblemente, así como Mefiboset también fue librado, ¿cierto?, de los filisteos. Entonces, seguramente que a él se lo llevaron, eso no sale en la Biblia, pero si él dice que era agageo, significa que él era descendiente del rey Agag. Amán era descendiente del rey Agag. Entonces él tiene que haber visto seguramente que se llevaron, no sé si sería su abuelo, su tío, el rey Agag, no se sabe si fue su padre, probablemente tiene que haber sido un nieto, niño, y él creció con ese odio hacia los israelitas, porque fueron a destruir a Amalek. Entonces, por eso es que Amán después también decide él vengarse y destruir por completo a los israelitas que estaban ahí morando, ¿cierto? Ahí en Susa, que era la capital del reino, pero también a través de todo el dominio que tenía el rey Asuero, de todas las ciudades donde estaba el rey Asuero gobernando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Porque yo les estoy un poco hablándole así, contándole como una historia acerca de los amalecitas, de dónde viene su origen, quién es el último que se menciona en la Biblia aquí, que viene siendo Amán, ¿cierto?, que también es amalecita.
Porque nosotros podemos ver que el Señor detesta cuando las personas actúan así cobardemente como lo hizo Amalek, destruyendo la retaguardia de Israel, siendo que los había libertado y ellos vienen y desbaratan y destruyen a todos los débiles. Pero ¿sabe qué? La Biblia quiere darnos una enseñanza a nosotros con Amalek, con el pueblo de Amalek. Amalek es tipificado como la carne, y el pueblo de Israel tipificado como el espíritu. Usted sabe que entre la carne y el espíritu nunca va a haber un acuerdo y nunca van a estar ellos, nunca se van a llevar bien. Hay una oposición siempre de la carne con el espíritu. Y en este caso el pueblo de Israel representa el espíritu y Amalek representa la carne. Entonces Dios lo único que quiere es destruir a Amalek para siempre, exterminarlo de nuestras vidas. El Señor, ¿qué es lo que quiere hacer con nosotros? Quiere que nosotros matemos al Amalek que vive dentro de nosotros. Porque la Biblia dice que nosotros debemos... se me olvidó la palabra, pero es como hacer morir. Ahora me acuerdo. Hacer morir lo carnal en nosotros. El Señor quiere que nosotros crucifiquemos la carne. El Señor que quiere que su pueblo siempre esté en una lucha constante contra este Amalek llamado carne. Que nosotros estemos constantemente en disputa con ellos, hablando de los amalecitas, y en disputa con la carne, porque la carne es un gran opositor de que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Usted sabe, y lo sabemos por experiencia propia todos, que cuando nosotros andamos en la carne es cuando más nos equivocamos, es cuando herimos, es cuando ofendemos, es cuando tomamos decisiones equivocadas y por sobre todas las cosas ofendemos a Dios, porque el que anda en la carne no puede agradar a Dios. Las personas que viven en la carne no pueden, aunque quieran, agradar a Dios. Entonces, por eso que el Señor en un momento le dijo a Saúl, extermina del todo a Amalek, aún los niños de pecho, aún las vacas, los animales, todo. Yo no quiero que quede ningún vestigio de Amalek. Y asimismo el Señor quiere con nosotros, que nosotros no tengamos ni un vestigio de la carne. Ojalá que en nosotros solo se manifestaran las obras del Espíritu, y en nosotros ojalá que nosotros obedeciéramos siempre al Espíritu. Es el anhelo de Dios para su iglesia, es el anhelo de Dios para nosotros como pueblo del Señor, de que nosotros vivamos siempre oponiéndonos y ojalá aniquilemos por total a Amalek, aunque sabemos que nosotros mientras estemos en este cuerpo siempre vamos a estar luchando, siempre vamos a estar lidiando contra todo lo que es carnal, pero nosotros tenemos que hacer esa lucha y no rendirnos, y no decir, no, es que Jesús dijo que el espíritu está dispuesto y la carne es débil. Y muchos se toman de ahí para decir, yo no voy a luchar contra mis pasiones, contra los desórdenes, contra todo las cosas que vienen a querer dominarme. Hay muchos cristianos que dicen la carne es débil y yo soy ser humano y Dios me conoce y Dios me hizo así es que yo voy a dejarme llevar solamente por mi humanidad, porque así Dios me hizo y yo no voy a hacer nada para esforzarme. Pero aquí a través de la palabra el Señor nos está enseñando de que Él quiere que nosotros tengamos esta lucha, que nosotros no nos rindamos, no nos conformemos con, que la carne es débil. No, hermano, nosotros tenemos que luchar constantemente. El apóstol Pablo habla mucho acerca de que nosotros tenemos que crucificar la carne con sus pasiones y con sus deseos. Y en Romanos 6 nos habla mucho también acerca de la carne, de sus obras. En Gálatas habla de las obras de la carne, en Gálatas. Pero también el Señor en Romanos 6 habla que la carne es un poder
muy grande. Es un poder que muchas veces las personas son vencedoras en muchas áreas, pero su carne no pueden vencerla. Quizás pueden vencer al diablo, quizás pueden vencer en luchas espirituales, quizás son personas que son buenas para predicar, que son buenas a lo mejor para evangelizar, que son personas que aman la palabra, son estudiosos de la Biblia, pero cuando llega el momento de vencer su carne, ahí son totalmente vulnerables y eso no lo pueden vencer. Pero la Biblia nos llama, hermanos, a que nosotros hagamos una lucha continua, como dijo Jesús. El que, el que me, el que quiere ser mi discípulo, si no se niega, yo lo estoy diciendo parafraseado, si no se niega a sí mismo, toma su cruz, no puede ser mi discípulo. Aquel que no se niega. Y esa negación y esa cruz es luchar diariamente contra mi carne. En mi caso yo tengo que luchar con mi carne a diario. Usted también, diariamente luchar contra la carne. Eso es algo que nosotros, si nos consideramos discípulos del Señor, nosotros tenemos que tener esta lucha constante. Y eso es llevar la cruz. Eso es tomar la cruz a diario. Vencer y luchar contra los deseos carnales, dice el apóstol Pablo en otro versículo, que batallan contra el alma. Entonces, nosotros tenemos que hacer esa lucha y ya sabemos cómo es, estando en la presencia de Dios. Es la única forma de vencer, obedeciendo la palabra del Señor. O sea, en otras palabras, estando en intimidad, en búsqueda, en consagración, ojalá ayunemos. Yo sé que en estos tiempos las personas nos cuesta más ayunar, y yo hablo de mí, cuesta ayunar como lo hacía antes, que ayunaba 4 días por semana. Ahora a lo mejor uno ayuna una vez a la semana y a veces hasta menos, pero sabe, al menos si se hace más difícil ayunar, por lo menos oremos, leamos la Biblia y digámosle al Señor, Señor, yo quiero agradarte y yo estoy dispuesto, Señor, a negarme por ti. Yo te amo, pero luchemos contra la carne y pensamos a ese Amalek. No seamos como Saúl, que perdonemos algunas cosas, que perdonamos y dejamos esos pecados regalones y le entregamos todo al Señor, menos ese pecadito. O a veces decimos, yo me rindo ante ti, Señor, completamente, soy toda tuya o soy todo tuyo, pero esta parte no, aquí yo no, esto no te lo voy a entregar, porque ese es mi pecado favorito y yo lo voy a acariciar siempre. No, tenemos que decirle al Señor, Señor, yo me rindo a ti y aquí estoy. Y eso que me hace alejarme de ti y que yo sé que, usted sabe, yo sé las debilidades que tenemos. Todos tenemos luchas. Entonces puede ser el mal genio, que siempre pensamos que la carne lo asimilamos rápidamente al sexo. ¿Se da cuenta? La mayoría de las personas, la lucha con la carne, se van para el lado del sexo. No, la carne no es solo el sexo. La carne puede ser el amor al dinero. Los deseos de la carne puede ser ese mal genio, esa ira, esa persona que explota por todo. La ironía, ofender, decir que yo soy muy sincero, pero no son, muchas veces las personas no son asertivas. Entonces, porque piensan que porque son sinceros, no, pues la sinceridad va junta con la asertividad, con amor. Entonces, y así hay muchos pecados que las personas tenemos, o que la carne nos tiene a veces atrapados. No todo está relacionado con el sexo, no todo. Tenemos muchas cosas más que también la Biblia, hay una lista enorme, ¿cierto? Los celos, las envidias, las iras, las griterías, las maledicencias, que es maldecir. Y no así diciendo la palabra maldito, sino que maldecimos cuando hablamos mal, maldecir. Bien decir o mal decir. La palabra lo dice. Entonces, a veces maldecimos cosas y la Biblia hay una lista enorme, ¿cierto? De las obras de la carne. Entonces,
no es todo relacionado con el sexo. No, las obras de la carne son muchas y el Señor quiere que nosotros entreguemos nuestra vida y seamos totalmente rendidos a Él y exterminemos por completo a Amalek día a día. Es una lucha continua. Nosotros no vamos a ir un día y vamos a decir, ya, ayuné 40 días y maté mi carne. Nunca más voy a luchar con ella porque ya la maté. No, esta es una lucha continua que va a durar hasta que Jesucristo venga por nosotros. Porque yo siempre tengo la esperanza que no voy a experimentar la muerte. Yo creo que voy a ser una de las participantes del arrebatamiento. Siempre lo creo, siempre tengo esa fe y que todos ustedes también, los que están escuchando, también creo que vamos a ser parte del rapto. Así es que por eso que no hablo de cuando vamos a morir, no, no. Yo creo que el Señor viene, ya está por venir. Yo creo que el Señor viene en estos días. Entonces, por eso es que esa lucha tiene que ser hasta que el Señor venga a buscarnos, a llevarse a su iglesia. Sean muy bendecidos y espero que luchemos. Amén. Luchemos contra este Amalek que está dentro, aquí. Está aquí adentro. Y vamos a ser victoriosos, así como venció. En Éxodo 17 aparece la historia de cuando Josué venció a Amalek con Moisés con los brazos arriba, ¿cierto? Y así también nosotros vamos a vencer. Que Dios les bendiga grandemente. Amén.